se agradece que tener tanta gente sobre un tema que es bastante seco, ¿no? Y economía global, comercio, tratados, ¿no? Eso de primera pues suena bastante aburrido y muy alejado de nuestra vida cotidiana e incluso de la militancia, porque los movimientos sociales durante mucho tiempo no se han ocupado mucho de estos asuntos, aún teniendo en cuenta que es uno de los elementos fundamentales. Cuando hablamos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los derechos laborales, el expolio a los recursos naturales, las políticas comerciales son el agente número uno. O sea, no se explicaría tal cantidad de crímenes, de conflictos armados, de guerras que se están produciendo sin esa relación directa que tiene, digamos, nuestra economía con esa dependencia hacia otros territorios en el mundo. Y esa conquista en un primer momento, por supuesto, se ha hecho de forma militarmente y con intervenciones militares, con guerras, y en las últimas décadas se han hecho a través de imposiciones de políticas neoliberales y muchas veces con llamados tratados comerciales o tratados bilaterales de protección de inversión, siempre, por supuesto, poniendo por encima de cualquier derecho a una vida digna los privilegios de la minoría social, del gran capital y de lo que comúnmente llamamos las grandes corporaciones transnacionales, pero con todos sus matices, porque hay muchas empresas vascas que no llamaríamos empresas multinacionales, pero todos sus recursos naturales, o casi todo, vienen importados del exterior, por lo tanto tienen impactos sociales y ambientales, y muchas empresas vascas incluso tienen sus primeros mercados de exportación o de grandes megaproyectos que se están construyendo, pues también en el exterior, ¿no? Y es muchas veces absolutamente invisibilizado la huella ecológica, la huella social y los impactos que tiene la actividad económica. Y no se podría imaginar gran parte, no me atrevería a decir ahora qué porcentaje, ¿no? Pero una gran parte de la economía vasca, de la economía del Estado español y el conjunto de la Unión Europea no sería simplemente imaginable sin este expolio y permanente digamos, estado de excepción que se genera con el robo de recursos, pero también la presencia del capital transnacional europeo en otras partes del mundo, ¿no? Y digo esto al comienzo para contextualizar un poco en qué momento hablamos de este tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque no vuelve el crecimiento económico a la Unión Europea. Aún con este espejismo que se ha creado desde los años 70 hasta hoy en día, este espejismo que ha generado un enriquecimiento importante, una parte importante de la sociedad europea, justamente en base de un expolio de otros que no conocemos y no hemos visto en la mayor parte. Por supuesto también generando enormes diferencias y exclusiones sociales en nuestras propias sociedades, ¿no? Pero como no va a volver ese crecimiento económico y va a haber una recesión prolongada y un mayor desempleo del que ya conocemos hoy en día, pues las estrategias del capital también se está yendo a una mayor agresividad, y el autoritarismo económico que hemos conocido en los últimos 40 años, que se ha conocido como globalización capitalista o neoliberalismo, se va a acentuar todavía más. Estamos en un momento importante porque va a haber cambios políticos que ya estamos viendo en el ámbito, pues tanto en Euskadi, pero también en el resto del Estado y otros países como Grecia. Y frente a estos cambios políticos, que con nuestro objetivo es, por supuesto, dar un paso importante de toma de las instituciones, de cambio de relaciones de fuerza y, por supuesto, de luchar por unas políticas de justicia social, el capital también se está preparando porque no va a dejar el terreno a la izquierda así tan fácil, ¿no? Y lo vamos a ver en Grecia y lo vamos a ver también aquí en nuestros territorios. Y lo hemos visto también en otros ejemplos, como fue Latinoamérica en los últimos años. Entonces, en este contexto que va a haber una disputa sobre mercados, porque
hay una sobreacumulación de capitales aquí y hay una sobreproducción, entonces en algún lugar van a tener que colocar su sobreproducción, ya que aquí no va a haber, digamos, una demanda creciente. Y tenemos un ejemplo bastante real ahora mismo de disputa sobre mercados, que es Ucrania, ¿no? Detrás, digamos, de la guerra de Ucrania hay un conflicto entre quién se va a llevar el mercado de Ucrania. Si la Unión Europea, con su tratado de asociación que ratificó en un proceso absolutamente antidemocrático el Parlamento Europeo hace 2 semanas, o si Ucrania se integra a la Unión Económica Euroasia que propone Putin. Todo indica ahora mismo que el gobierno de Ucrania, con claros tintes neonazis, pues se acerca más a la Unión Europea. Entonces tenemos que tener siempre en nuestro imaginario este mapa mundi de dónde vienen los combustibles fósiles, de dónde vienen los recursos, hacia dónde se colocan los productos producidos por las grandes empresas y al mismo tiempo un mapa donde se está recolocando gran parte de la actividad económica mundial en el área Asia-Pacífico, ¿no? Muy en concreto China, India, pero también otras fuerzas emergentes. Y frente a esta situación de mayor conflictividad internacional por disputa de los mercados, disputa de la energía, pues la Unión Europea y Estados Unidos y sus poderes económicos y políticos han hecho una apuesta de juntarse más para confrontarse con estos nuevos actores económicos que han salido, ¿no? Entonces es una respuesta a los cambios geopolíticos, pero también es una respuesta a los cambios políticos internos que seguramente se van a producir porque la pobreza, la exclusión, el desempleo van a ser tan tremendos que la gente se va a organizar y va a echar, digamos, a las élites de los gobiernos, pero van a hacer todo lo posible para impedir que los cambios políticos, de retomar el poder popular sobre las políticas económicas, las políticas fiscales, sean lo más difícil para el conjunto de la población, ¿no? Entonces ahí la herramienta de las políticas comerciales es una herramienta de imposición, de ajuste estructural, de cambios, de reformas laborales muy tremenda, que muchas veces pues, no se ha tenido suficientemente en cuenta en las luchas sociales, ¿no? Sin embargo, si analizamos los detalles de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, rápidamente nos damos cuenta que afectan muchísimo, incluso políticas municipales, políticas autonómicas, y eso también es un poco el objetivo de las charlas, ¿no? Intentar vincularlo con las políticas, con las luchas sociales en las que estamos involucradas, para no pensar que esto es una cosa abstracta de las élites de Washington y Bruselas, sino saber y empoderarnos con argumentos para vincularlo con las luchas sociales y las movilizaciones, con el tema de privatización de servicios públicos, con el tema de los desahucios, con los asuntos que tengan que ver con migraciones, derechos civiles y libertades, que sepamos también vincularlo con estas resistencias y movilizaciones, ¿no? Cuando hemos hecho, digamos, diferentes charlas y se está viendo campañas en diferentes países europeos y también en Estados Unidos, una de las cosas que más está surgiendo, digamos, inquietudes, y rápidamente la gente pregunta, ¿de verdad eso está sucediendo?, tiene que ver con el enorme poder que han ido acumulando las grandes corporaciones transnacionales decidiendo sobre las políticas públicas, ¿no? Y voy a plantear, digamos, un hipotético caso aquí ahora mismo, ¿no? Se está haciendo grandes infraestructuras, ¿no? El puerto de Paisajes o el tren de alta velocidad o grandes autopistas inútiles. Nos imaginamos un escenario de que en estos grandes megaproyectos están involucrados no solo capital transnacional del Estado español, sino también capital de Estados Unidos a través de fondos de inversión o empresas filiales que están participando en estas construcciones, ¿no?
Ahora, pues de aquí a 2 años cambia el gobierno, llega un gobierno de izquierdas y decide parar todos estos proyectos suicidas y plantea apostar por un gasto público para la justicia social y no para enriquecer a las grandes empresas. Como ya ha habido inversores que han hecho ahí una inversión y tenían, digamos, expectativas de negocios y beneficios, con las reglas que existen hoy en día, que se llaman tratados bilaterales de inversiones, que hay más de 1.400 firmados por diferentes países de la Unión Europea con terceros países, permitiría ya que una empresa multinacional demandase, en este caso no al gobierno vasco, sino al gobierno, digamos, español, por este cambio político, por nuevas legislaciones, por nuevas regulaciones, iniciativas legítimas de un gobierno municipal, autonómico o como lo queremos llamar, y en tal caso pues amenazar a este gobierno de pedir indemnizaciones multimillonarias por estas pérdidas, digamos, de beneficios que han tenido por estos cambios políticos. Esto es un supuesto hipotético que podríamos plantear, pero para acercarnos un poco a esta realidad, algo que ha pasado en estos últimos años en 570 casos, donde empresas multinacionales han demandado estados, gobiernos, por diferentes medidas legítimas, en algunos casos incluso políticas con las que no estaríamos de acuerdo. Ahora voy a explicar uno de los casos. Pero en muchas veces son cuestiones de sentido común, como no poner en marcha una planta de gestión de residuos tóxicos por el peligro que puede suponer para el medio ambiente y la salud pública, por no aprobar un patente de un medicamento que se ha demostrado científicamente que puede tener impactos sobre el cuerpo y los órganos, como por ejemplo aumentar el salario mínimo, como ha pasado en Egipto en relación con los servicios públicos de recogida de basura. O sea, hay una serie de casos que son tremendas, y pongo también uno más de los años recientes. Una empresa holandesa invirtió en el sistema de sanidad en Eslovaquia. Y Eslovaquia, pues hubo movilizaciones fuertes porque ahí el gobierno conservador privatizó parte del sistema de la sanidad y luego el siguiente gobierno pues intentó devolverlo al ámbito público. Y hay una empresa multinacional holandesa que ya había invertido en los servicios de sanidad, pues hizo una demanda contra el gobierno eslovaco, demandándoles por 48 millones de euros por indemnizar por la pérdida de beneficios que ha tenido con este cambio de política pública, ¿no? Entonces, por ahí es uno de los temas que más inquieta, especialmente en Alemania, pero también en otros países, y está generando muchas contradicciones de responsables de los ministerios de Economía, porque grandes sindicatos mayoritarios en Alemania, pero también en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, están exigiendo que se paren estas negociaciones con Estados Unidos porque no quieren saber escuchar de este mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado, que es un poco el ejemplo, los ejemplos que he puesto sobre la mesa, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas que, si queréis, lo podemos profundizar un poco, pero que es muy interesante que sepamos que ya existe y que lo han utilizado empresas multinacionales europeas contra otros gobiernos latinoamericanos o con otros países por medidas políticas que nos parecen, digamos, legítimas, y donde vemos ya que existen políticas donde no somos iguales ante la ley, donde unos, que son los inversores, tienen más privilegios, más derechos que el conjunto de la sociedad. Y es algo que desde la Unión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea ya se lleva imponiendo desde hace varios años. Lo que pasa es que no estaba tan conocido, y ahora está bien que hablamos de estos temas un poco secos y un poco difíciles a veces de transmitir al conjunto de la población, pero ahora sepamos de esto porque de repente pone Estados Unidos. Entonces, cuando pone Estados Unidos, todo el mundo pone un poco la alerta, ¿no? Pero en realidad es una cosa que afecta a muchísimos países
ha afectado a muchísima población y gobiernos como el argentino se ha gastado en los últimos años más de 1.000 millones de dólares en indemnizar empresas europeas que les habían hecho ese tipo de demandas simplemente por el hecho de que el gobierno argentino en su momento, en el 2002, en la crisis, bajó las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Por una medida de este tipo, pues sufrió luego unas demandas de empresas multinacionales ante los tribunales estos privados que no tienen ningún control democrático, ningún tipo de legitimidad, sino es un funcionamiento absolutamente perverso y mafioso la industria, digamos, de arbitraje que se ha generado, sobre todo de grandes multinacionales, de bufetes de abogados que funcionan en el mundo y que están asesorando a las grandes multinacionales, sacando ahí unos beneficios, ¿no? También hay más de 14 casos ya de denuncias contra el gobierno español, en este caso por una medida que no estamos de acuerdo, que fueron los recortes en las primas a las energías renovables, tanto la solar fotovoltaica como la energía eólica, y los fondos de países árabes o fondos de Estados Unidos y también dos empresas multinacionales españolas que tienen sus fondos en Luxemburgo y Holanda están haciendo estas demandas contra el gobierno español, ¿no? Por lo tanto, también puede pasar que aún en momentos de recortes a la sanidad y educación tengamos que coger dinero público, indemnizar estos fondos de inversiones porque les ha salido mal su inversión en relación a una decisión de un real decreto que les ha recortado las primas, ¿no? Pero los pequeños municipios o pequeñas empresas familiares que también invirtieron en energía solar fotovoltaica o energía renovable, pues no pueden hacer esto mismo lo que están haciendo los grandes fondos de inversión, ¿no? Ahí se ve también la diferencia entre los grandes inversores extranjeros y las empresas pequeñas y familiares, ¿no? Otro tema que inquieta mucho es todo, digamos, la falta de transparencia, el absoluto secretismo que hay alrededor de las negociaciones comerciales, ¿no? Sabéis que todo esto lo maneja la Comisión Europea, la Dirección General de Comercio, que siempre reciben un mandato de los 28 jefes de estados y luego negocian hasta terminar las negociaciones y ahí pasan el texto a los gobiernos, le dan su ok y luego pasa al Parlamento Europeo, las mayorías neoliberales ahí también dan su ok y a veces pasa por la ratificación de los parlamentos nacionales y a veces no. Y muchas veces pues, ha pasado también por el Congreso de los Diputados porque ahí también hay una mayoría claramente neoliberal, ¿no? Pero cuando uno empieza a poner un poco luz sobre los diferentes aspectos, los que están negociando, pues nos encontramos con asuntos muy importantes que tienen que ver con asuntos como, por ejemplo, el acceso a medicina, lo que tiene que ver con los derechos digitales, lo que tiene que ver con asuntos de convenios colectivos, lo que tiene que ver con derechos laborales, lo que tiene que ver con medidas de lucha contra el cambio climático. O sea, muchísimas políticas que claramente hemos ido participando en luchas sociales y resistencias están ahora mismo afectados por ese tipo de negociaciones porque lo que se quiere plantear es reescribir totalmente las reglas de la globalización capitalista, ¿no? Aún en un momento en el que estamos ahora con una reforma laboral brutal, con los recortes y las privatizaciones que ya hemos sufrido en los últimos años, muchas veces nos preguntamos, ¿de verdad puede ir a peor? ¿De verdad puede haber algo que todavía puede apretar más las tuercas? Pues sí. Eso es un poco en la situación en la que estamos ahora mismo. Efectivamente, puede ir a peor. Y lo que se ha hecho en estos últimos 12 meses de campañas a nivel europeo, se han filtrado una serie de documentos secretos de las negociaciones y con estos documentos nos hemos podido reafirmar en algunas de las hipótesis que teníamos, como las negociaciones están en secreto y se filtró el mandato del que ya podemos deprender muchísimos elementos, del que ya teníamos alguna idea que se van a plantear en estas negociaciones. Pues
algunos de los documentos que se han filtrado pues confirman nuestros miedos, ¿no? Uno de los primeros documentos que se ha filtrado era sobre la cantidad de servicios, y no solo me refiero a servicios públicos, sino en general servicios donde hablamos también del transporte público, donde hablamos del servicio de correo, donde hablamos de la gestión de aguas residuales, donde hablamos de servicios educativos vinculados a la universidad. O sea, son mucho más servicios que pueden irse a privatizar o externalizar de los que normalmente hablamos, que es educación y sanidad, ¿no? Entonces, uno de estos documentos que se ha filtrado en junio, pues realmente muestra que la Unión Europea está dispuesto a cambiar fundamentalmente las reglas y dar un mayor acceso a las grandes multinacionales de Estados Unidos a algunos de los sectores que hasta ahora han sido protegidos por las políticas públicas y que son también diferentes según los diferentes países, ¿no? Otro de los documentos que se han filtrado es sobre el sector financiero y bancario, donde claramente estamos viendo, ya no basta con toda la desregulación financiera, la que ha habido, digamos, en los últimos 20 años, sino quieren ahí también recortar la soberanía de los parlamentos, tanto el Parlamento Europeo como los parlamentos nacionales, para que no pueden ir a regular el sector bancario y financiero. Y básicamente lo que estamos viendo ahí, sobre todo en temas tan importantes que hemos visto que fueron claves en la especulación de los últimos años que provocaron la crisis financiera de 2007-2008 o la burbuja inmobiliaria del sector aquí en el Estado español, fue, digamos, el tamaño de las inversiones, el tamaño de los bancos y el tamaño de las transacciones financieras sin ningún tipo de control, ¿no? Pues esto podrían ser políticas fácilmente implementadas para realmente re-regular el sector bancario y financiero. Y ahí lo que se desprende de los documentos filtrados es que se quiere hacer justo lo contrario, ¿no? Evitar que los diferentes países, y insisto en eso, pensando en que llegasen gobiernos de izquierdas, pudiesen tomar medidas muy radicales de control sobre el banco, nacionalizar el sector bancario, o incluso algo que comúnmente estamos hablando, en realidad tenemos que expropiar a los bancos y sistemas financieros y repartir esa riqueza al conjunto de la sociedad, ¿no? Y por supuesto, para prevenir ese tipo de pasos, pues también utilizan estas negociaciones para tener asentado ahí muchísimas políticas para que luego sea mucho más difícil a regular el sector bancario, ¿no? Y otro de los documentos que se ha filtrado, que a nosotros personalmente, bueno, a ecologistas, pero al conjunto del movimiento ecologista y contra el fracking, pues nos preocupa mucho, es un capítulo sobre energía que la Unión Europea quiere introducir en este tratado, ¿no? Y ahí tienen unos planes de ir en contra de una serie de políticas que eran insuficientes, pero por lo menos eran un camino hacia la lucha contra el cambio climático, de apostar por las energías renovables y ir reduciendo radicalmente, digamos, la aportación de las energías fósiles a la economía, ¿no? Pues, según el documento que tenemos en nuestras manos, la Comisión Europea ahora mismo está haciendo todo lo posible para echar a tierra todas las políticas progresistas en términos energéticos, y lo que quieren apostar por mayor importación de energías fósiles. Especialmente están interesados en importar gas natural, que en el caso de Estados Unidos se extrae por la tecnología del fracking. Como sabéis, una tecnología que tiene unos impactos sociales y ambientales tremendos en Estados Unidos, con enormes niveles de contaminación, con muertes laborales en esa industria. Y claro, sería, digamos, un impacto tremendo si, además del nivel de extracción que tienen ya para el abastecimiento del mercado de Estados Unidos, además empiezan a exportar gas a la Unión Europea, ¿no? Y también plantean importar unos petróleos muy contaminantes. Una de las refinerías que se ofrece a refinar este petróleo es la de Musquis, que
que justamente se ha hecho para refinar petróleos muy pesados, ¿no? Con todas las consecuencias para la salud de la población que vive en las cercanías, que viene de Canadá, digamos, unos petróleos enormemente peligrosos y contaminantes. Y no sé, os recomiendo entrar en internet y buscar fotos de la palabra tar sands, que son arenas bituminosas, ¿no? Y os vais a ver, digamos, cómo deja las explotaciones petrolíferas en Canadá, los territorios ahí donde hay una afectación sobre la población indígena tremenda, ¿no? ¿Cómo has dicho? ¿Tar qué? Tar sands, tar sands, ¿no? Como arenas bituminosas. Digamos, es un modelo extractivista en Canadá tremendo, ¿no? Bueno, hemos hablado, digamos, de documentos que se han filtrado de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero es que ahora tenemos un tratado comercial que recién se ha terminado de negociar entre Canadá y la Unión Europea, que se lleva negociando desde el 2009, y resulta más o menos el contenido de este tratado va a ser el ejemplo para hacer el tratado con Estados Unidos. Entonces ahí ya sabemos, más o menos estamos empezando a analizarlo, los diferentes capítulos de este tratado con Canadá, y vemos cómo aspectos tan importantes como servicios públicos, como la compra y licitación pública, que es una herramienta muy importante para los municipios y para las comunidades autónomas, ¿no? Cómo gastan el dinero público, a qué empresas contratan, si a grandes multinacionales para luego financiar ilegalmente a los partidos, o si apuestan por contratar, digamos, empresas locales y generar empleo sostenible en el ámbito local, ¿no? O sea, con la compra y licitación pública se puede hacer muchas cosas. El Movimiento por la Soberanía Alimentaria apostó en los últimos años para cambiar radicalmente la forma de comprar alimentos para los comedores escolares, y hay algunos municipios que apuestan por políticas progresistas de compra local, ¿no? Pues la Comisión Europea tiene como objetivo romper con las políticas de compra local, ya no solo en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, donde existen, aunque a veces nos parece, digamos, muy lejano, pues en Estados Unidos también hay ciudades y algunos estados federales que tienen políticas de compra pública muy progresistas, ¿no? Pues eso es otro de los objetivos que se está intentando eliminar. Cuando hablamos de la protección de la propiedad intelectual, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo resalto dos. Uno es el gran negocio de las farmacéuticas y el incremento del gasto sanitario. Sabéis que en algunos de los casos de medicamentos se deja solo durante unos años la vigencia del patente, y a partir de ahí se puede producir medicamentos genéricos, y eso baja muchísimo el gasto sanitario en los hospitales, pero también para enfermedades crónicas, ¿no? Pues ahora en Canadá ya hay unas protestas de los municipios y de las provincias al gobierno de Canadá, porque prevén, con los estudios de impacto, con este tratado que han firmado ahora con la Unión Europea, de que si vuelven a incrementar los gastos para el pago de patentes, porque esto es lo que han conseguido las grandes farmacéuticas, de que en el tratado entre Unión Europea y Canadá se vuelve a plantear la protección más estricta de los patentes, y que el sector, digamos, el gasto sanitario vuelva a subir en las provincias de Canadá, ¿no? Y lo mismo podríamos también prevenir para las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y otro tema, cuando hablamos de propiedad intelectual, es una fórmula perfecta como excusa para una mayor vigilancia y criminalización de los movimientos sociales y de las personas a través de Internet. Porque se utiliza un modelo, ¿os acordáis? Hace 2 años se presentó una nueva directiva en el Parlamento Europeo que finalmente fue rechazado porque hubo una movilización ciudadana muy fuerte, que se llamaba el ACTA, y el ACTA era como un mecanismo, digamos, de contra piratería, pero en realidad lo que se pretendía es eliminar una serie de protección de datos y protección de nuestra privacidad en Internet, con el argumento de que como tú estés
intercambiando archivos de alguien que ha falsificado algún producto, sea audiovisual o de arte o de cualquier otro origen, pues tú estás colaborando con un delito y por lo tanto el gobierno te puede perseguir y por lo tanto el proveedor del Internet tiene que pasar tus datos a los servicios secretos y al Estado para que ellos puedan perseguir, digamos, a los que están violando, digamos, el derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Y esa misma fórmula vuelve a aparecer ahora en los tratados comerciales, tanto el de Canadá como el de Estados Unidos. Entonces también es una señal a todos los activistas, a todos los movimientos que defienden las libertades y derechos digitales para que empiecen a movilizar sus redes, porque lo que está, digamos, preparándose sería un atentado brutal a nuestra libertad, digamos, de intercambio de información y de actuación también en Internet. Y bueno, yo lo dejo ahí para tampoco alargarme más. Y bueno, no sé si aquí hay gente que están en asuntos de agricultura, alimentación, plataformas de soberanía alimentaria. ¿Hay gente aquí? ¿No? Pues ¿sí? ¿Hay alguien? Bueno, si queréis luego podemos ampliar un poco todos los impactos que podría tener este tratado para la agricultura y la alimentación, pero yo, digamos, como un argumento central y con eso, digamos, quiero también cerrarlo porque tú, me imagino, vas a hablar sí, un poco de economía. De economía, empleo, ¿vas a tocar también? Vale, entonces yo básicamente vale, un asunto me gustaría todavía plantear, ¿no? Un tema bastante engorroso y que tiene unas palabras que nos pueden confundir muy fácilmente, pero que es un planteamiento que viene preparándose desde bastante atrás. En la Unión Europea sabéis que tenemos muchísimas directivas y muchísimas legislaciones, regulaciones, estándares que se han ido planteando por las luchas sociales y por las movilizaciones y las resistencias que ha habido en las últimas décadas, ¿no? O sea, la protección ambiental no fue una casualidad ni una voluntad de los gobiernos y de los estados, sino por las movilizaciones ecologistas, y lo mismo pues en el ámbito social, laboral, e incluso pues por las movilizaciones de los consumidores o protección o eliminación de ciertos productos químicos por la afectación en la salud pública, etcétera, ¿no? Bueno, hay una gran diferencia ahí entre la legislación en Estados Unidos y la legislación en la Unión Europea. Entonces ahora la Comisión Europea nos viene con la siguiente propuesta. ¿Por qué no creamos un organismo que lo llamamos Consejo de Cooperación Reguladora, donde podríamos analizar las diferencias entre las regulaciones en Estados Unidos y las de la Unión Europea? Porque claro, hay una hipótesis en los estudios de impacto que encargó la Comisión Europea para ver qué impacto económico va a tener, digamos, un tratado de este tipo con Estados Unidos, ¿no? Y lo que se planteaba, que el 80% del supuesto beneficio económico que saliese de ahí vendría de la eliminación o el cambio entre un 25 y 50% de las legislaciones existentes, tanto en Estados Unidos y la Unión Europea. Realmente es una ambición poco creíble, ¿no? Pensar que van a ser capaces en estas negociaciones eliminar hasta un 50% de la legislación existente. Pero de ahí quieren que salga el supuesto beneficio económico. Bueno, para que esto suene bien, y en todas las ruedas de prensa los oficiales de la Unión Europea repiten una y otra vez, esto no va a significar una bajada de los estándares ambientales, sociales, ni protección al consumidor. Cuando en realidad sí estamos viendo que es una fórmula brutal de atacar muchas legislaciones que hasta ahora todavía protegen algunos de los asuntos que nos atañen.
Y entonces en ese Consejo de Cooperación Reguladora lo que plantean es que las grandes asociaciones de lobby, las empresas, las asociaciones industriales de la banca, estén directamente sentados con la administración, con la Comisión Europea, con el gobierno de Estados Unidos, y cualquier nueva legislación que se plantee, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, pasaría por este consejo para que analicen si esto afectase negativamente el comercio y las inversiones, o sea, los negocios de las grandes multinacionales de ambas partes. Y lo quieren hacer también retroactivamente con legislaciones que se han impuesto en el pasado. Por eso hablan que el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea podría ser un tratado vivo. O sea, lo que no consiguen amañar, digamos, en las negociaciones, pues bueno, lo dejamos abierto y ya lo vamos negociando en los próximos años mientras tenemos este Consejo de Cooperación Reguladora. Es un sistema muy perverso porque ahí realmente cambiaríamos las formas de hacer política, las formas de hacer legislación, donde ya sabemos que hoy en día existen muchas puertas giratorias donde el gran capital esté directamente presionando o planteando sus propuestas legislativas. Tenemos un caso reciente que igual lo habéis escuchado. En el Consejo de Ministros de Medio Ambiente se lleva planteando desde hace unos meses un debate sobre la aprobación de nuevos cultivos transgénicos. Sabéis que las autorizaciones lo tiene que dar la Unión Europea y tiene que haber una decisión mayoritaria de los ministros de Medio Ambiente o de Agricultura en los consejos de la Unión Europea. Pues eso puede durar algunos años, ¿no? Hasta que se aprueben nuevos cultivos transgénicos. Sobre todo porque hay algunos países que claramente ya se han declarado contra la siembra de transgénicos en sus respectivos países, lo que no ha significado que hayan dejado de importar transgénicos de Argentina, Brasil o Estados Unidos, ¿no? Son cosas diferentes. Pero bueno, el lobby, digamos, de las grandes empresas de transgénicos, de las semillas, de las empresas químicas y de la biotecnología, hace 2 años elaboraron un documento, lo presentaron a la Comisión Europea y resulta que la propuesta que hizo en febrero la Comisión Europea a los gobiernos se parece bastante al documento que elaboró el lobby de los transgénicos. ¿Y qué es la clave ahí? En los medios de comunicación aparece esa propuesta que devuelven soberanía a los gobiernos para decidir ellos sobre las autorizaciones. Eso suena buenísimo, ¿no? El truco es, si tú prohíbes la autorización de transgénicos en tu país, no puedes prohibirlo para que se haga en otros países. Y ahí está el truco. Francia, Rumanía, Austria, Alemania, que tienen la moratoria sobre la siembra del MON 810, que es el maíz transgénico que está autorizado para la siembra en la Unión Europea, no lo autorizarían en Francia, pero tampoco pueden impedir que se autorice nuevos transgénicos en otros países. Y por lo tanto, algunos, como en el caso del Estado español, se volverían, digamos, una mayor puerta de entrada para la siembra de transgénicos y, por supuesto, luego se exportaría a otros países de la Unión Europea en forma de piensos para la ganadería industrial, ¿no? Y ahí se está planteando, digamos, la siembra de unos transgénicos muy potentes. Como sabéis que en estos últimos años ha habido unos problemas de superplagas muy importantes porque ya los transgénicos, para lo que estaban hechos para fumigar, o simplemente los propios transgénicos producían sus venenos para que matasen, digamos, a las plagas, pues ya en los monocultivos muchas veces está fallando cualquiera de las dos formas de los transgénicos, y ahora plantean unas semillas que tendrían las dos características: que la propia planta produzca el veneno contra las plagas y también puedes fumigar, digamos, herbicidas por encima y se quedaría, digamos, en pie la planta, ¿no? Estos son los nuevos super transgénicos que generarían una dosis todavía más grande de agrotóxicos que quedarían, digamos, en los piensos y por lo tanto luego en los animales y en los productos que consumiríamos a través de
los derivados de los animales, de productos lácteos, etcétera, ¿no? Para poner un pequeño ejemplo, cómo ya de infiltrado está, digamos, el gran capital en la forma de hacer legislación en la Comisión Europea, pero aún así no es suficiente, como hemos dicho, sino aprovechan estas negociaciones con Estados Unidos para dar ese salto, y un salto, digamos, de privatización de la política y de la forma de hacer legislación bastante importante, que se llama el Consejo de Cooperación Reguladora. Y ahí tenemos muchas peleas, digamos, y tenemos que hacer una gran sensibilización, pues planteando mociones en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, plantear estos debates en los parlamentos autonómicos, ¿no? José Ramón acaba de venir, ¿no?, del Parlamento de Navarra. Pues realmente ese debate tiene que estar para plantear a los responsables políticos cómo esto va a ser un ataque sin precedentes a la poca soberanía que queda todavía en los órganos, digamos, legislativos, y sobre todo en el mundo también científico, académico, que suelen estar, digamos, con informes de impacto ambiental o los informes de impacto social, o los que vigilan, digamos, la peligrosidad o la seguridad de los alimentos o productos industriales. Pues hay muchísimo trabajo por hacer para sensibilizar todos aquellos profesionales por el cambio legislativo que quieren dar, que es casi un golpe de Estado, digamos, encubierto, que se está preparando en la Comisión Europea, porque eso va muy en la línea de la nueva Comisión Europea que se está proponiendo por parte de Juncker, donde quiere cortar la posibilidad de emprender propuestas legislativas progresistas, porque ha creado 7 vicepresidencias de la Comisión Europea, y eso va muy en la línea de la competitividad, del crecimiento y de los intereses del gran capital, y por supuesto los intereses de las grandes mayorías sociales quedarían absolutamente ninguneados y negados en esta Comisión Europea, que ya hemos tenido la más neoliberal con Barroso. Pues lo que nos espera, digamos, para los próximos 5 años, si habéis leído un poco sobre los candidatos y las candidatas para la Comisión Europea, es tremendo, ¿no? Y lo que es tan perverso también es el lenguaje que se utiliza por parte de la Unión Europea, ¿no? Barroso ha utilizado, digamos, sobre esto de recortar y revisar todas las legislaciones ambientales, lo llama fit for growth, o sea, estar preparado para el crecimiento, ¿no? Como todo depende del crecimiento y la generación de empleo, pues vamos a revisar todas las legislaciones ambientales y sociales a ver si esto está acorde con la competitividad de nuestras empresas para realmente generar este crecimiento. Esto es la lógica un poco que esté, digamos, en la matriz de todos los órganos antidemocráticos y antisociales de la Unión Europea, y por eso creemos que la lucha contra ese tratado va mucho más allá. No es solo, digamos, parar las negociaciones con Estados Unidos, sino es desenmascarar la forma tan antidemocrática y antisocial que está, digamos, en el ADN misma de las políticas de la Unión Europea.